El estallido de la Primera Guerra Mundial puede haber ocurrido el 28 de julio de 1914, como dice la historia, pero para el Ecuador ese hecho no fue noticia sino hasta pocos días más tarde. El 29 de julio, al día siguiente de la declaratoria de guerra de Austria a Serbia, la única nota proveniente de Europa que el diario El Comercio publicó era una crónica, más bien lírica, de los festejos del 14 de julio en París. Hasta ese día, las noticias de la sublevación de Carlos Concha en contra del gobierno de Leónidas Plaza habían ocupado las primeras planas. Sin embargo, el 30 de julio, este mismo diario traía ya en portada un titular que decía "Conflicto austro-serbio". Desde ese día, la noticia no dejó de aparecer en portada y el contenido venía por cable desde Londres, París, Hamburgo y Nueva York. El 4 de agosto, toda la primera plana de la edición estaba dedicada al tema, un extenso perfil del monarca alemán Guillermo II y una nota sobre las colonias francesas era el material que acompañaba a las noticias militares. Ese día aparecía un aviso del cónsul francés Louis Gaussin pidiendo a los franceses estar listos para una movilización. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que la prensa empezara a registrar ciertos acontecimientos que se producirían en el Ecuador y que serían la antesala de uno de los momentos más determinantes de la historia económica del país, la llamada o mal llamada Ley Moratoria, según la cual el gobierno ecuatoriano establecería que el oro dejaba de ser el respaldo de la moneda que emitían en aquel entonces los bancos privados del país. La moratoria fue, según el historiador Enrique Ayala, la huella más profunda que la Primera Guerra Mundial dejó en el Ecuador. Con esa decisión, el Estado ecuatoriano empezó a utilizar dinero sin respaldo, sembrando las bases para la hiperinflación y la terrible crisis económica que se desató a partir de 1920, cuando la guerra había concluido y las exportaciones de cacao se desplomaron. El viernes 7 de agosto, el diario El Comercio publicaba una nota del corresponsal en Guayaquil que anunciaba ya lo que ocurriría. La situación en este puerto es difícil con motivo del conflicto europeo. El pueblo, sin fundamento, trata de retirar los fondos del Banco Comercial y Agrícola. Las exportadoras de cacao y la sociedad agrícola rechazan el fruto, fundamentándose en que no pueden exportarlo. Los vapores han suspendido los viajes, recalando a los puertos inmediatos del Pacífico. Créense que el ferrocarril, la fábrica de gas y otros tendrán dificultades por la falta de carbón. Opínense que sería oportuno que el gobierno, a semejanza de lo que han hecho en Inglaterra y en Estados Unidos, decrete no salga el oro de sus bancos para evitar dificultades a las instituciones y darles seguridades en los créditos. Agregaba el corresponsal que el diario El Guante de Guayaquil se ha dirigido al presidente insinuando: decrete 6 días feriados para los bancos. Es necesario salvar la situación y el gobierno hállase en el deber de hacerlo en guarda de los valiosos intereses nacionales. En la edición de ese mismo día, el diario informaba sobre el decreto según el cual el gobierno ordenaba que durante 30 días los bancos no podían entregar oro a sus clientes a cambio de los billetes. La medida luego se extendería indefinidamente, inaugurándose así una etapa que terminará en 1926 con la fundación del Banco Central, que se convertiría en el único órgano emisor. Para Ayala Mora, la medida fue hecha para beneficiar a Francisco Urbina Jado, propietario del Banco Central y Agrícola, que para la época se había convertido en el mayor financista
del gobierno al emitir billetes que no estaban respaldados del todo en oro. Al poder emitir billetes sin respaldo, el gobierno alivió sus penurias fiscales, golpeadas sobre todo por la campaña militar en contra de Concha. Los efectos inflacionarios se sintieron rápido. Un cronista del diario recogía en la edición del 8 de agosto lo que parecería ser un clamor. Ayer nomás las cocineras decían: ya ha subido la raspadora por la guerra de los turcos. Durante los meses siguientes, las exportaciones de cacao se normalizaron y en lugar de ir a los puertos europeos, empezaron a ir a Nueva York. En efecto, la Primera Guerra Mundial marcaría para el Ecuador y la región otra transformación histórica. De la dependencia de las potencias europeas se pasó a la dependencia política, comercial y financiera de Estados Unidos. Precisamente esos primeros días de la guerra, el 16 de agosto, el entonces presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, recibía una carta de su secretario de Estado, el sagaz William McAdoo, en la que le decía que mientras las potencias europeas estaban distraídas en la guerra, tenemos una inusual oportunidad para el comercio con América del Sur. Ni corto ni perezoso, Wilson organizó una conferencia panamericana y dijo a los enviados de América Latina que el comercio con su país les salvaría del conflicto europeo. Y así fue como la Gran Guerra terminaría marcando el curso de la historia ecuatoriana de los siguientes años. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, poner tu me gusta y compartirlo para que el resto del pueblo ecuatoriano sepa la historia